existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si no estamos juntos dejamos de ser este mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes y de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente trazar con ustedes un pacto del uso respectivo de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa y después pasamos a hacerlo. Eve Bonafini decía que bien pensada la radio termina funcionando en los teatros de la mente. Eso vendría a significar que si lo que imaginamos impacta en los cerebros, además de impactar en los oídos de todos y cada uno de ustedes, ¿acaso este colectivo que somos en la radio vibre al compás de una experiencia? El uso de la imaginación. Para hacer un mundo mejor, primero hay que imaginarlo. Si no nos imaginamos un futuro mejor, ¿cómo procederemos a construirlo? Y ya que desde el Mayo francés se utiliza la idea de la imaginación al poder, en realidad qué poca imaginación suele haber en el poder, es bueno que nosotros entendamos que desde esta perspectiva los invitamos a una experiencia. Si ustedes están de acuerdo, nosotros comenzamos la de este auténtico día de miércoles. Hoy sí, un día de miércoles, marcha de jubilados en el centro de la capital federal, en el Congreso de la Nación, gigantesco operativo policial. Más adelante, nuestro móvil en las calles nos pondrá al tanto de cómo procede esta tarde de miércoles, pero nosotros empezaremos hoy por otro lado. Cuando fue senador y llegó con su modesto vehículo de 2 ruedas por primera vez al Palacio Legislativo, quiso estacionarlo y ponerle un candado. Y el policía que estaba de guardia le dijo: señor, discúlpeme, este espacio está reservado para los senadores. Yo soy senador, le dijo el hombre. Y el policía lo miró con un poco de compasión y le dijo: sí, y yo soy el rey de Noruega. Años más tarde, cuando yo era presidente, en una cumbre presidencial en Madrid, sin custodia, vestido como se vestía, entró por la escalinata central y la seguridad lo paró y le dijo: no, acá hay una cumbre de presidentes, señor, no, usted no puede pasar. El hombre dijo: yo soy presidente. ¿De qué país es presidente, señor? Discúlpenos. Soy el presidente de Uruguay. Hace un año partía de este mundo Pepe Mujica, un personaje tal vez único de la historia de América Latina. Un personaje que llegó a ser senador, presidente, que fue ministro y que se convirtió en una figura de predicamento mundial de un paisito de 3 millones de habitantes como el Uruguay, sin que nadie presupusiera por su temperamento, por sus características. Él dijo alguna vez: yo soy un viejo loco que habla bien, y entonces ese es mi fuerte, que se convertiría en una referencia. En el momento de apogeo de los gobiernos progresistas, de izquierda, nacionales y populares en América Latina, la figura de Pepe Mujica deslumbró aquí y en muchos otros lugares por un modo de pensar el mundo completamente distinto al que tenían la mayoría de los estadistas. Él decía que en los 14 años en que estuvo detenido por la dictadura militar, que en todo ese tiempo que pasó, en que muchas veces sintió que se tuteaba con la locura, que debía beber de su propia orina puesta al sol para poder refrescarse porque no le daban agua, y era un rehén, no es que lo acusaran de algo, lo tenían por si la organización armada a la que había pertenecido hacía algo que le molestara a la dictadura, supiera que lo iba a pagar con la viva. Pepe Mujica u otro de los rehenes, algunos de ellos personalidades muy importantes de la historia posterior del Uruguay. Fue el presidente más raro, más loco y, si se quiere, al mismo tiempo más natural y más cuerdo de todos los tiempos, porque ¿quién dijo que un presidente debía llegar a su lugar con la billetera abultada? ¿Quién dijo que un presidente debía mudarse a un palacio presidencial? ¿Quién dijo que un presidente no debía donar su sueldo? ¿Quién dijo que un presidente no podía hacer un voto de pobreza para estar en sintonía con sus propias ideas? Y Pepe no era un predicador de que todos tienen que hacer esto. Daba un ejemplo personal. Un día su hoy viuda, Lucía Topolansky, conversando sobre esto, me dijo: él es como si fuera una anacoreta, un tipo que se metió en una cueva, en una caverna, y desde ahí mira el mundo y no necesita que otros hagan lo mismo, sino que tiene una vocación, él mismo, y no por la pobreza, sino por
usar lo mínimo posible de este mundo. Y en ese sentido se convirtió en un ejemplo, en una sociedad, la del siglo XXI que nos toca, de acumulación, de capitalismo sin vueltas y en su faz más violento, etcétera, etcétera. Pepe Mujica sigue llamándonos la atención. Le llamó la atención, digo yo, al planeta completo. Su prédica, su forma de vida, seguía viviendo en el mismo rancho, seguía siendo el presidente que le hacía de comer a su perrita con una pata menos, donaba su sueldo, seguía siendo un hombre preocupado por cultivar sus flores, un horticultor, etcétera, etcétera. Nos siguen conmoviendo e impresionando y seguramente interpelando. El Correo Uruguayo lanzó esta semana un sello conmemorativo por el año que se cumple hoy de la partida de Pepe. Lo homenajeamos por lo que sigue siendo, porque en cada gesto solidario, en cada acto de sencillez, en cada vez que alguien elige ser un poco más humanos, ahí está Pepe. Porque servir para Pepe Mujica no es mandar desde arriba, sino comprometer la vida propia a favor de los demás. Con honestidad, austeridad y la profunda convicción de que las políticas públicas solo tienen sentido cuando mejoran la dignidad humana. Pepe siempre contaba el momento de reflexión con todas y todos nosotros para hablar desde lo humano, y creo que un sello y lo que implica la filatelia, como decía también el presidente del Correo, define a Pepe, no solo por eso, sino por el espaldarazo que le dio a las empresas públicas cuando fue presidente. Estamos viendo que me encantó que en el matasello estuviera Manguerita. Era la voz de Lucía Topolansky al final de este breve informe de la televisión uruguaya. Cuando se supo que a Pepe le quedaba poco tiempo en este mundo, cuando él mismo dejó de hacer un tratamiento, tenía 89 años, había renunciado a su banca en el Senado, sentía que venía la parca, muchos músicos del mundo participaron de un proyecto de dedicarle canciones a Pepe Mujica, canciones que ya existieran o canciones nuevas. Rubén Rada, León Gieco, Silvio Rodríguez. La arcilla que va en tus manos, entre otros, debes amar, subieron a sus redes y a una específica temas de homenaje. Y si no la emprendas, que será en vano. A ese hombre de aspecto como de Sancho Panza, pero de ideas completamente quijotescas. Lo que perdura, solo el amor convierte en milagro. Hubo momentos en que, hablando en foros internacionales, solo el amor, en discursos que quedaron para siempre, Pepe Mujica marcó la agenda internacional, y reitero, viniendo de un país con pocos habitantes y que a veces solo es noticia por los éxitos de sus jugadores de fútbol o sus seleccionados. Él solía decir en entrevistas, hay documentales y películas en torno a su vida, que los años de cautiverio le permitieron una capacidad de reflexión que no es normal en los dirigentes políticos, no de lectura y de repetición de los conceptos de otros, sino de una propia filosofía de vida. El tiempo de los intentos, El MPP, el movimiento político, la hora que nunca brilla, al que Pepe Mujica perteneció, está proponiendo pequeñas actividades, como le gustaban a él, las cosas pequeñas, durante esta semana de homenaje. Partió el 13 de mayo de 2025 a los 89 años para recordar su ejemplo. Hace un año que se fue Pepe y hoy en muchos rincones del país estamos haciendo lo que él más quería, encontrarse. Un fuego, unos mates, una charla, vecinos, compañeros, gurises y veteranos. Porque al final la vida es eso. Hacerse un tiempo para el otro, escuchar, compartir, organizarse, construir algo entre muchos y muchas. Porque Pepe siempre habló de eso, de la barra, de no vivir cada uno encerrado en la suya. Solo el amor engendra la maravilla. Hay quienes pensarán que lo suyo era un elogio de la pobreza. Hay que pensar en qué es riqueza y qué es pobreza. Si la riqueza es la acumulación de material, la acumulación de dinero,
la cantidad de metros cuadrados, o la riqueza es otra cosa y no reside ni en los metros cuadrados, ni en la cantidad, ni en los números. En la terminología muy vinculada a la poesía española del siglo XX, Pepe Mujica pensaba que hay que andar por la vida ligero de equipaje. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Ojalá nos escuchen estas palabras tan claras, tan bellas, tan precisas de Pepe Mujica como un pensamiento antojadizo de alguien que podía darse esos lujos. Solo el amor engendra. No es que hay que encontrar un dogma y repetirlo, pero hay un montón de verdades ahí, de esas que son tan evidentes que parece imposible que no las veamos y que muchas veces desconocemos porque el contexto del mundo se ha vuelto al respecto bastante salvaje. Es posible que mucha gente se estamos compartiendo fotos históricas de Pepe Mujica, por ejemplo las fotos de cuando era joven y había estado preso y era otro hombre y le faltaba mucho para el futuro de Canas. Encontrará en su trayectoria los errores, las cosas que pudo haber hecho y no hizo. Las metidas de pata, las palabras que dijo y que después tuvo que explicar. Pero ¿a qué persona pública o a qué líder político no le caben las generales de esa ley? Cuando hacemos el ejercicio de recordar, cuando hacemos la síntesis de una personalidad, ¿de qué manera operamos con justicia o como nos gustaría que operasen al recordarnos a nosotros mismos? Él pensaba en el fondo que más allá de las responsabilidades que le cupieron, era un viejo luchador. Y yo no soy otra cosa que un viejo luchador. Y si algún homenaje me hacen, menos mal que estoy viejo, se lo dedico a muchos compañeros anónimos que a lo largo de muchas décadas fueron dejando su existencia en los caminos de nuestra América y por ahí, porque pertenecemos a una generación que se proponía cambiar el mundo y así no fue. Y sin embargo, tuvimos que aprender que la vida es hermosa y es el único milagro, el milagro de estar vivo, que por algo tan cotidiano no le solemos dar la importancia que tiene. Sin embargo, tal vez había 40 millones de probabilidades de que estuviera otra persona en lugar de cada uno de nosotros. Por eso es un milagro, una especie de accidente biológico al cual hay que agradecer. Y con todas sus peripecias hay que afirmar el sentido de la vida y defenderla y quererla y entender que hay derecho a luchar por una felicidad que no es tener cosas, sino que es vivir con intensidad. Aquellos que están participando en la transmisión por streaming de la M530 a través de YouTube verán la foto de Pepe Mujica con Manuela. Manuela era la perra a la que él le hacía de comer todos los días,
una perra que tenía una pata menos. Alguna vez en una entrevista con la televisión de Corea del Sur, cuando este oriental era noticia en aquel oriente, dijo que debía ser la única perra del mundo que esperaba que un presidente de la nación le hiciera su comida. Pepe renunció a vivir en la casa destinada a los presidentes. En Uruguay perfectamente podría haberlo hecho. Pidió que ese lugar se cerrara y que las personas que servían a los presidentes, lo hicieron durante toda su historia, pasaran a revistar en otras tareas del Estado. No quería tener gente sirviéndolo. Pensaba que un presidente de izquierda, que un socialista, no podía darse el lujo de repetir los patrones personales de conducta de un sistema al que criticaba. Es decir, siguió viviendo en su rancho, en las afueras de la ciudad, siguió preparándose su propia comida con su pareja, Lucía Topolansky, que fue senadora, donó el sueldo de presidente, hizo lo que se suponía que las personas con conciencia deberían hacer, que es ser coherente, pero con una coherencia que a veces ni se contagia ni se le reclama a nadie más. Consigue encender lo muerto. En nuestro espectáculo La Patria no se vende, haremos una próxima función el 6 de junio, antes del Día del Periodista, festejando una década en lo de Lalo. Después les informaremos bien de esto. Incluimos hace tiempo ya un homenaje a Pepe Mujica, el tiempo que va desde su partida a hoy, hace exactamente un año. Y ese momento se convirtió en nuestro momento preferido del espectáculo por las emociones que hace circular entre nosotros, esa demostración de que lo viejo, en todos los sentidos, sigue existiendo y sigue funcionando. ¿Cómo te gustaría ser recordado?, le preguntaron a Pepe Mujica. No creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. No sé por qué vamos a ser más importantes que las hormigas. Hace millones de años que están las hormigas arriba de la Tierra. Y probablemente estén después de nosotros. El hombre es un bichito vanidoso. Porque nos recuerdan los monumentos más espectaculares, los humanos lo han hecho intentando sobrevivir. Aman la vida. Esos monumentos como son las pirámides, 300.000 personas trabajando 20 años, el sacrificio que se negó para hacer una tumba a un tipo, una cosa, es porque amamos la vida y queremos escapar a preguntas que no tienen respuesta, el sentido de la vida, qué hay después. ¿Habrá algo? Queremos creer que hay algo, que no puede terminar todo. ¿Y por qué vamos a ser más importantes nosotros que el resto de los animales que andan por ahí? No sé. En los años 80 las paredes de Buenos Aires estaban llenas de grafitis que atribuían a Gardel esta frase: no me lloren, crezcan. Si quiero abrazarte o salir corriendo, el grupo de rock uruguayo No Te Va a Gustar. no es nada fácil seguir. Una canción dedicada a Pepe Mujica que se llama El Último Jefe. Que mire al piso y que te haga. ¿Le hubiera gustado ser considerado jefe a Pepe? Es posible que sí, en lo casero. Es seguro que no en público. Pero si hubiera que sintetizar en una idea ese su legado, aquella de los Vergara en los grafitis de los 80, no me lloren, crezcan, en el sentido más general posible, cabría como un anillo al dedo. No usaba anillos en sus dedos Pepe Mujica.
convicciones. Solo encontra tu lucha y no la abandones. ¿Qué importa si no llegas a ninguna parte? Si le pusiste amor a tus convicciones, te va a mirar a la cara, lleva la mano hasta el codo, te entrega lo que no tiene, por su gente deja todo, todo. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:29 nos vamos rumbo a las calles de la ciudad de Buenos Aires. Martín Suárez en el Móvil 1. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Así es, tarde de miércoles de lucha con los jubilados y jubiladas de diferentes espacios políticos, sindicales, en este caso con el plenario de jubilados trabajadores, que como cada día miércoles realizan actividades en el marco de lo que son las protestas históricas, ¿no?, de estos jubilados que vienen a reclamar por sus derechos, nada más y nada menos. Hoy comenzó bien temprana la actividad alrededor de las 12 del mediodía, ahí en la sede central del PAMI, en Avenida Corrientes 655, y luego marchan hacia la histórica marcha de Plaza Congreso para reclamar por sus derechos. Estamos con Lili Carsi, que es integrante del plenario de trabajadoras jubiladas y jubilados, que bueno, también chupaste frío hoy, Lili, ¿no? Hoy sí tomé frío. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, me contabas algo que era una de las tantas precariedades que tiene hoy el PAMI, que es un pariente que no puede conseguir los remedios para el cáncer, que está enfermo. Así es mi suegra, es una señora que tiene 94 años, ni la médica hepatóloga ni la médica oncóloga aconsejan hacerle una biopsia a una persona de esa edad porque corre riesgo de su vida. Entonces, ellas diagnostican ambas que tiene cáncer de hígado. Sin necesidad de la biopsia, obviamente. Exactamente, porque tiene montones de estudios hechos, tomografía, no lo que te imagines, ecografía. Bueno, el PAMI dice que con eso no alcanza, por lo tanto no autoriza los remedios y ni siquiera los calmantes. Yo le digo a la médica oncóloga, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Los podemos pagar? Me dice, no creo, cuestan alrededor de por mes 1.500.000 más el calmante. Es algo inaccesible, mi marido y yo cobramos la mínima. Imagínate, no lo podemos resolver nosotros. No podés comprar remedios ni para vos, menos tampoco para tu suegra. No, para nadie, viste, la pasamos difícil, y mi marido y yo seguimos trabajando, te aclaro, vamos a decirlo así, es así, seguimos trabajando. Bueno, la situación tuya que me contás de no poder comprar remedios, de que le quitaron toda la lista de medicamentos, de que trabajás incluso siendo jubilada, se da en millones de personas, ¿no? Casi todos los jubilados que marchamos los miércoles somos gente que seguimos trabajando. Yo, por ejemplo, soy psicóloga, desde la pandemia empezamos a trabajar en forma virtual algunos, hicimos una nueva experiencia. Bueno, ahí me quedé con un grupo de pacientes que aceptaron atenderse virtualmente y por la mañana, 3 veces a la semana, atiendo pacientes y arrimo un dinero, digamos así, a mi jubilación. Y mi marido, que también cobra la mínima, después de haber aportado más de 40 años trabajando, es taxista, se compró un taxi con una indemnización que le dieron de un lugar que lo echaron y trabaja ahora de taxista también. Bueno, tiene 73, ya no da más, sale destruido, es lo que nos pasa a todos los jubilados. Este gobierno es un genocidio, nos quiere matar, nos quiere afuera porque ya no nos pueden explotar. Entonces no le servimos para Milei, Adorni, Lugones, que dice el problema del PAMI es que la gente vive mucho. Un cara dura.
un cara dura. Pero hoy es un miércoles especial, Lili, porque cumple 55 años la obra social de los jubilados, ¿no? El PAMI, un 13 de mayo del año 1971 nacía, tiene 55 años de vida, y todos coinciden de que este es el peor momento desde la vuelta de la democracia, ¿es así? Sí, sin lugar a dudas, adhiero a eso que vos decís, todos los jubilados hacemos ese análisis, porque mira, todas las gestiones no nos dieron para conducir el PAMI, que es lo que corresponde por ley. Que los jubilados y los trabajadores activos integren el directorio. Bueno, eso nunca se dio y lo pedimos siempre. En este último tiempo, el desbarajuste, los sobreprecios, las denuncias que hay de las propias funcionarias de la Libertad Avanza que trabajan en el PAMI, que en la justicia no caminan, que por ejemplo hablan de los sobreprecios en pañales, en todas las prestaciones, o que de su salario tienen que colocar el 10%, o sea, el diezmo para la Libertad Avanza, y renunciaron algunas y metieron una causa judicial. Esas causas judiciales no caminan. ¿Por qué no caminan? ¿Y por qué es la justicia de Macri, del PRO, todos esos tipos? Detrás de Milei está Macri, eso hay que recalcarlo. Tal cual, siguen ahí, son lo mismo, y el PRO es cómplice de esta gestión. Bueno, vas a marchar ahora, ¿no, Lili? Sí, ahora nos vamos a marchar al Congreso, hacemos una radio abierta, puede venir a hablar quien quiera, nosotros no le cortamos el micrófono a nadie, que vengan, que nos apoyen 3 de la tarde y luego la ronda, y ya nos vamos a casa a descansar porque somos mayores. Gracias, Lili. Chao, hasta luego. La palabra de Lili Carsi, que es integrante del plenario de trabajadores jubilados, que va a marchar ahora, después de haberse manifestado en Avenida Corrientes al 600, en la sede central del PAMI, en el 55 aniversario de su nacimiento. Se va a marchar como todos los días miércoles a Plaza Congreso, chicos. Gracias, Martín Suárez. Le damos la voz a los jubilados y cuando los escuchamos se nos clavan puñales en el corazón. Esa es la verdad de la situación actual en muchos aspectos de la vida social, económica y política en la Argentina. Martín, muchas gracias. A vos, Carlos, fuerte abrazo. Abrazo para vos. Un par de cosas interesantes. Los queremos invitar, si tienen tiempo, mañana jueves 14 de mayo a las 19 en el bar El Pulqui, que queda en Entre Ríos 488, aquí en la capital federal. Se concretará la presentación del libro Ataque y Secuestro en Venezuela, América Latina y el Caribe en la encrucijada global, una obra de Jorge Elbaum y Sergio Rodríguez Gelfenstein, con la participación de los autores y la presencia especial de Leonardo Baster, primer secretario de la Embajada de Cuba en la Argentina. Se trata de un encuentro desde la solidaridad latinoamericana para debatir y reflexionar con compromiso sobre los desafíos de la patria grande. Está claro, el libro es un libro sobre el secuestro en Venezuela del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero la presencia del secretario de la Embajada de Cuba en la Argentina subraya que eso mismo podría pasar, una invasión estadounidense, el aumento del bloqueo, un intento de golpe de Estado dentro del propio Cuba, con el país que llevó adelante la primera revolución socialista de América en 1959. Charla, presentación del libro y ganas de reflexionar. Es una actividad gratuita, jueves 14 de mayo, mañana a las 19 en el Pulqui Bar. Esto es un PNT. Mientras pasan las cosas que pasan con la educación a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, la universidad ahora está más cerca tuyo. Se inauguraron 50 nuevos centros universitarios para que estudies en tu municipio. Ingresá a puentes.gba.gov.ar, puentes.gba.gov.ar, y entérate de todas las carreras que están a disposición en las cercanías de tu propia casa. En una época de resistencias, nosotros proponemos, Esteban Morgado y yo, nuestro espectáculo de resistencia tanguera. Contando historias del tango y sus alrededores que en general no se cuentan. Si las obras son, su contexto también, y si el contexto ayuda a entenderlas, todos tenemos claro el hecho de que en la década infame Discépolo escribió Cambalache o Gira Gira o Uno, tangos fundamentales del existencialismo derrotista de su obra. Pero todos tenemos claro de que siendo un autor central de la historia de la autoría y composición, porque en algunos casos era letra y música, lo cancelaron después de que en 1951 hizo por radio
su programa de apoyo a la reelección del gobierno de Juan Domingo Perón, y que cuando murió, el grupo de gente de la cultura argentina del que había sido parte, del que formaba por prepotencia de trabajo junto a su hermano Armando Discépolo, parte central desde fines de los años 20, le cerró todas las puertas. Sabemos que cuando escribió en Cambalache la idea de la Biblia y el calefón, mencionaba al pasar una costumbre de los anarcos que cuando llegaban a la Argentina y recibían gratis la Biblia, la ponían al lado del inodoro para limpiarse el culo con el papel manteca. Y que tarde o temprano esas cosas le harían pagar un precio carísimo. En esta función, la próxima, el domingo 17 de mayo a las 20 en La Carbonera, entradas por Passline, cantarán con invitados Flor Cosani y Alfredo Piro. En la primera estuvieron Dolores Elá y Hernán Lucero. Y habrá bailarines de milonga en la sala, así que si te gusta milonguear, también habrá una parte, la guitarra mágica de Esteban Morgado y un montón de asuntos que nos parecen absolutamente centrales en esta época. Si no resistimos, ¿no nos convertimos en cómplices? Los esperamos a todos los que tengan ganas, domingo 17 a las 20, Passline y precios cuidados. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Los engranajes, obra que plantea desde el humor y la ironía los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria. Escrita y dirigida por Natán Kuznir, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Border. Entradas www.border.com.ar. No se la pierdan. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y a las 14:41 de esta auténtica tarde de miércoles, ahora sí, Marina Glesser, ¿cómo va? ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia y el equipo. Tarde de miércoles, como vos bien decís. Recién nos comunicaba Martín Suárez que la marcha hoy va a ser cortita. Claro, los jubilados están cansados. Han marchado ayer en defensa de la educación pública, muchos de ellos. Hoy fueron hasta el PAMI, etcétera, etcétera. Y ese cansancio físico, pero seguramente una parte de la sociedad también tiene un cansancio moral y se pregunta hasta cuándo y hasta dónde llegará
llegarán las políticas de este gobierno. Yo creo que este pueblo no es anodino como parece ser, ¿no? O en esta falsa anomia en la que estamos, tiene que ver, como bien decís, con una cuestión de quebradura de moral, si se quiere, en donde, bueno, las cosas que están pasando no hacen más que perforarnos la moral en ese sentido y quebrarnos como nación. Digo, no hay que ni ver apenas de refilón, de reojo un poco en el scroll, porque ya no pasamos las hojas de los diarios, sino que con el pulgar, de acuerdo en qué mano tengas el dispositivo, uno mira de reojo, de refilón, y ya ve que bueno, que el super mega Rigi es para Peter Thiel de Parlantir, ¿no? Y que les vale muy poco la demostración a nivel nacional que hubo de defensa de la educación pública y que el reclamo porque se cumpla la ley de financiamiento. Pero bueno, como contraposición a eso, uno escucha tu editorial, Carlos, un poco homenajeando la figura del Pepe Mujica, pero más bien sus ideas, ¿no? Y decís, bueno, claro, se nos van a sobrevivir las cucarachas, las hormigas, ¿por qué tanta gente se cree tan importante, no? Es verdad. ¿Por qué se creen tan importantes o por qué el hombre presume tanto o es tan vanidoso o se pone por delante del problema en vez de como entrar en el problema y enfrentarlo? Porque, no sé, viste que ahora el Facebook también te recuerda, que sí, es una linda cosa esto que decías también de recordar también es volver a pintar, ¿no? Y bueno, y estos escollos en los que estamos hoy no son diferentes a los que estábamos hace 8 años atrás, Carlos, cuando el problema de Argentina no es el déficit fiscal, no es la gente, no es nuestra incapacidad, no es que somos termos, no es que votamos a Milei, no es que no sabemos hacer las cosas, sino que es un frente externo el problema, ¿no? Y confrontar con lo externo es bastante menos ventajita o ventajoso que decir, me voy a pelear con los míos, y nos distraemos y nos fragmentamos y nos disociamos y nos enemistamos, cuando realmente el problema está en una restricción enorme externa que tenemos y en un tutelaje que no nos deja hacer un diseño propio de país y no verlo ya a esta altura. Hayas ido a la universidad, vayas a la universidad o puedas ir a cualquier biblioteca y agarrar un par de libros para encontrar un marco teórico para entender esto que no es tan complejo ni de tan erudito, poder ponerlo sobre el tapete para dejar de engañar a la gente en este pueblo que, como bien decís, está cansado, está entristecido, no tiene más fuerza. Yo veía jubilados y jubiladas, ayer estuve participando de la marcha en pie, y compañeras, eso es una definición de estoicismo, estoicas, aguantando, acompañando por la lucha, por el reclamo, gente ya recibida, decanos, exalumnos y alumnas, realmente poniéndole todo en la calle para defender lo que es nuestro. Y volvemos a ese concepto que siempre defendemos acá, el nosotros, lo nuestro, nuestra identidad. La verdad que no solamente es gratuita, pública, de calidad, porque mucha gente dejó su propia vida para que eso fuese un derecho adquirido y no un privilegio y una facultad, una universidad que igualara oportunidades, sino también un orgullo tremendo de lo que representa, de lo que formó, de lo que forma y de lo que genera el poder tener acceso a una educación del nivel que tenemos. Ahora voy a la facultad, así que con ganas y empeño, porque hay una reciprocidad muy grande entre docentes y alumnos, sobre todo poder soltar el teléfono y prestar atención en una clase es medio contracultural. Mientras pensemos que la verdad y la información está en los teléfonos, estaremos cayendo en una gran trampa. Mientras no diversifiquemos nuestro consumo de información, estaremos en las garras del enemigo. Hablando de las políticas de resistencia, en la entrevista que hicimos antes de ayer con Teresa Parodi, disco nuevo, etcétera, se filtraron un montón de asuntos. En medio de esa entrevista, Luciana Jury grabó un mensaje que nosotros compartimos con Teresa, contando de su admiración por la autora, compositora e intérprete, y nos llega el momento de devolver, si se quiere, esa gentileza. Este sábado, el sábado 16 de mayo a las 8 de la noche, en Galpón B, que queda en Cochabamba 2536, en San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, Luciana Jury va a presentar un espectáculo especial. Es especial que ella esté cantando en la capital federal, porque es una cantora nacional. Después de su impresionante y compleja y polémica participación del Festival de Cosquín de este año, seguramente se abrieron otro montón de puertas en su vida, aunque tal vez se hayan cerrado las puertas de la derecha para una parte de su repertorio. ¿Y a quién le importa cuando se está cantando con corazón y verdad? Un espectáculo que presenta una mujer, una voz,
la guitarra, un racimo de canciones en las que conviven el tango, la cumbia, el rock y la música folclórica. Luciana Jury, Carlos Polimeni, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, señor Polimeni, ¿cómo le va? Por suerte, muy bien y encantado de poder charlar un rato con usted. ¿Qué va a haber? Hola, niña, también. Hola. España, que acaba de hacer una editorial hermosa ahí sobre lo que pasó ayer. Hola, Lu, ¿cómo te quiero? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, nena? El otro día, cuando grabaste un mensaje para Teresa Parodi, dijiste que en parte sus canciones te parecen como películas y que eso opina tu papá, Sujair Jury. Tus canciones, las que vos cantás, ¿cómo las elegís? Y no sé, mira, bueno, sí, sé, en realidad lo que conduce automáticamente a una canción en particular es muchas veces un recuerdo, un sentimiento hacia alguien que ha sido una parte importante de mi vida o que me ha dejado alguna huella en la vida. En general conecto mucho con el otro, con la otra, ¿no? Bueno, por supuesto que los padres aparecen ahí también como motor, como un vector que conduce un repertorio, pero no para hacer una oda a lo familiar, ¿no? Que muchas veces nada, también con lo caótico que es el vínculo. O sea, eso también me une. Ese sentimiento hacia mis padres también me une hacia distintas canciones. No es que hago un homenaje a mamá y papá eterno, no, hago digamos una especie de escritura acerca de cómo se desarrollan los cariños, los sentimientos, los vínculos, también en función de un rol, ¿no?, que se nos asigna. Frente al dolor de la época, vos estás proponiendo que en tus espectáculos se baile, se dance, que se exprese con el cuerpo una parte que a lo mejor no queda del todo reflejado en la letra y en la música, en la armonía de una canción. No, lo que pasa es que me parece que como dispositivo cultural los conciertos, que solo sea que la cantante o el hecho artístico arriba del escenario empiece a dar y solo la vuelta sea un aplauso. Me parece que es injusto para el público. El público también tiene sentimientos y también me parece que quiere ser parte. Para mí, por eso digo, rompo el esquema del dispositivo de concierto habitual y digo que son encuentros. Encuentro como si fuera una cita de amor, una cita con una amigo muy querido. Ahí hay un ida y vuelta, no es un dar y recibir aplausos nada más. Eso es lo que yo quisiera y creo que lo que está sucediendo con los encuentros es leemos o les leo algo, ellos participan. Yo estoy leyendo mucho la literatura del negro últimamente y lo pongo en jaque al negro constantemente en cada concierto porque dicen que un buen escritor o una buena escritora es bueno en tanto abrís cualquier página y en cualquier página hay una sustancia que te atrae, que te encanta, que te atrapa, ¿no? No sucede en todas los escritores y escritoras una cosa así. Entonces lo pongo en juego al negro y empiezo a abrir el libro y lo muevo y la gente en un momento me dice stop, basta. Y en donde queda. Y ahí leo lo que viene y bueno, y naturalmente sucede alguna canción. También la gente arma el repertorio en el momento. Esto se siente, se opina, se canta, se baila, se llora, se ríe. Estaba pensando mientras te escuchaba que hace un par de años, 3 años, me invitaste a la presentación del libro de tu papá, de Sujair Jury, que hiciera uso de la palabra ahí, que compartimos los tres un momento precioso y después de haber leído el libro, obviamente tenía que presentarlo, una de mis conclusiones es que es una literatura, una forma de narrar con el habla coloquial muy vinculada a Mendoza,
a su origen, al origen de la familia y a los modismos mendocinos, que a veces conforman un lenguaje paralelo a la lengua oficial. Yo aquel día me inventé un párrafo largo en que yo podía hablar en mendocino básico sin que nadie entendiera, y eso está en la obra de tu papá también. Sí, y es una maceración de un territorio y de una comunidad que a lo largo de los años gestó un código para comunicarse en común. Eso es hermoso, es precioso. Se está perdiendo, por supuesto. Se armarán otros. Ya no lo sé, con las tecnologías todo es distinto. La cuestión es que el negro está haciendo ahí un diccionario con, no sé, como 300 palabras tiene guardadas ahí. ¿De mendocinismos? Claro, sí, y muchas que vienen también de nuestras culturas indígenas, ¿no? De los tehuelches. Entonces, ahí está, entretenido con eso y bueno, y mi música irremediablemente tiene pregnancia con la literatura del negro, así que eso, incluso, hasta puedo llegar a decir, el otro día le comentaba eso, tu literatura últimamente me está haciendo llevar a canciones que yo usualmente ya no vengo haciendo de discos anteriores, y que encuentran en tu literatura, en este juego que hacemos con el público, un espacio y un lugar para volverlas a habitar, así que se lo agradezco también. Porque a veces ese redescubrimiento es bueno. Un día, la última vez que estuviste aquí en la radio con nosotros, en vivo, en el piso, ibas a cantarle a Cristina Fernández de Kirchner después de haber pasado por aquí, lo hiciste, de hecho, y en ese momento elegiste cantar una canción para Cristina. Es Razón de Vivir, de Víctor Heredia. Mira, este es el momentito de radio donde eso pasó. Vos habías cantado esa canción con el negro, con Víctor en público, pero con esta emoción. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos negros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos, todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y razón de vivir mi vida, para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo
me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, de amor, de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. No es un disco, sos vos aquí en la radio, solita tu alma con la guitarra, como te estás presentando en los escenarios. Si juzgo por tu mirada, por tus ojos, te emociona a vos como me emociona a mí, como le emociona a Marina, como le emociona a tanta gente escucharte cantar así. No sé, es que no sé la verdad es que me siento reflejada con lo que escucho. Hay un cansancio, hay un sentimiento de profunda tristeza. Sí, claro. Yo creo que es bueno poder decirlo a veces. Yo sé que los medios de comunicación uno escucha un montón de gente. Entonces hay que ser cuidadoso, criterioso con lo que se dice, y que muchas veces en ese cuidado uno trata por tirarle una buena a la gente, que no apague la compu o el celular y se vaya con un sabor amargo, pero yo creo que es tiempo de que problematicemos como corresponde, a la altura de las circunstancias, todo lo que estamos viviendo. Y de esa problematización surja el debate, surja la discusión, surja el diálogo, ¿no? Con el otro y buscar, ¿no? También yo estoy tratando de refugiarme en pensamientos lúcidos, qué sé yo, no sé, escucho a la María Pía López, al Diego Tatián. Estoy también como buscando a ver por dónde, qué opina tal sociólogo, tal politólogo, y estoy ahí, viste, para descubrir por dónde y qué modo y cómo seguimos, ¿no? ¿Qué modo? Me parece que esto hay que poner en discusión y problematizarlo. En definitiva sería encontrar la razón por la que vivimos, razón de vivir se llama la canción de Víctor Heredia, que volcada en este formato, con tu garganta, con tu voz, en este momento parece ser una canción escrita hoy y no hace muchos años. El otro día con Teresa, y hablando de vos específicamente, el asunto de tu voz rota. Sé qué decirte con respecto a eso. Esta voz viene rota con el primer grito, ¿no? Que ya es un problema, ¿no? Yo saber algo en mi sonoridad que entendió que la vida no es. Se está cortando el micrófono un poco ahí. Bueno, nada, eso, no sé, ahora a ver cómo... Sí, ahora cuando te acercaste, perfecto. No, que con respecto a la rotura, intuyo que esa especie de rotura que se escucha en la sonoridad estuvo de toda la vida, que creo que algo se ve que me pasó a mí, que entendí que la vida no era los caminos de la vida no son como yo pensaba. Es eso. Claro, cuando uno escuchó a Janis Joplin o a Chabela Vargas o a Liliana Herrero, por citar solo 3 cantoras de voz rota, se da cuenta de que ahí late una cosa que tiene que ver con la condición humana, que termina emocionando a los otros inevitablemente. Una voz que parece habitar la historia y que habla en nombre también de las derrotas y los dolores de la existencia. Sí, bueno, y me parece que por ahí lo que llama un poco la atención es justamente eso. ¿Por qué no se habla de los fracasos de la vida y de cómo nos han querido contar un cuentito
que no es real. La vida es otra cosa y hay que aceptarla con lo bueno y con lo malo. En realidad, quizás por ahí lo que me molesta un poco es que me hayan mentido tanto este mundo, que me hayan explicado todo mal y que haya tenido que, mediante los golpes de la vida, entender de qué va en realidad. Ahí tendríamos que cantar a voz alta la samba del ángel de Ariel Petrocelli y Hugo Díaz, ¿no? Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan habrá un ángel y la comprobación de que, pero el ángel no estaba. Lo perdí por la infancia. Por eso, ¿viste? Eso, si quizás nos hubieran advertido de movida cómo viene la mano, por ahí no nos hubiéramos desilusionado tanto. Bueno, en fin, nada, se mezclaron muchas cosas. Bueno, si no fuera por la derrota y la desilusión, tampoco existiría ni el tango, ni el blues, ni un montón de géneros musicales que hacen de la descripción de eso, ni una parte del repertorio del flamenco, su centro importante. Las entradas para este espectáculo, sábado 16 de junio a las 20 en Galpón B, Cochabamba 2536 en San Cristóbal, son muy baratas, el valor de la entrada es de 20.000 pesos, se consiguen a través de Passline y en este encuentro íntimo, cercano y necesario, tal vez le puedas pedir, si vas a Luciana Jury, cantar Razón de Vivir, ahí y ella a lo mejor diga que sí, u otras canciones que en su voz tienen un sentido distinto en una época diferente. Luciana, gracias por haber charlado este rato con nosotros, nuestro cariño y respeto y admiración de siempre. Yo les agradezco infinitamente, te agradezco, Carlos, como siempre, el empujón y la divulgación. Viene bien en estos tiempos que son bien difíciles. Igual quiero quiero decir algo antes de irme. A pesar de todo, este es el único paraíso que existe. Y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que agradecer y disfrutarlo en la medida que nuestros privilegios nos han dado la posibilidad de disfrutarlo. Hagámoslo también porque necesitamos reconfortarnos, restituirnos para poder seguir luchando, ¿eh? Así que con alegría que sea la lucha. Hablando de la lucha, con Teresa Parodi grabaste su primer disco después de su paso por el Ministerio de Cultura, una musicalización suya de un poema de Armando Tejada Gómez que se llama La Lucha. Pasó por nosotros y es como un volcán de cosas en los corazones, Luciana Jury. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y esta es la
la lucha es esta, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, en tiempos donde el odio busca imponerse, la cultura sigue siendo un lugar de encuentro. En una nueva edición de La Cultura Resiste, este miércoles 13 de mayo a las 19, recibimos a Florencia Peña, una charla abierta sobre democracia, cultura, medios y el rol del arte en tiempos de odio y desmemoria. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
En épocas de resistencia, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías de la historia de la cultura popular y nacional. Domingo 17 de mayo a las 20. Invitados, Flor Cozzani y Alfredo Piro. Entradas en venta por Passline. Un espectáculo jugadísimo. No te quedes afuera. Resistencia Tanguera, ahora y siempre. Auspicia AM530. Esteban Morgado. Las canciones escriben nuestra historia. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Serenata para la tierra de uno. María Elena Walsh. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y 13 minutos de esta tarde. ¿Qué otros elementos tendremos más adelante en el programa, Marina? Vamos a hablar de Museo Beresford, que es de Martín Ortiz. Vamos a conversar con Martín Ortiz. Es una obra de teatro que se está presentando en Astatrilce los domingos de mayo a las 20 horas. Y es una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siguen hablando. No tengo comprobación empírica de que los muertos hablan, pero podría decir que hay algunos atisbos, sin que me creas loca, Carlos, aunque digo, si esto es la normalidad, bienvenido a los el 48 en la quiniela, el Morto qui parla. Por eso, el Morto qui parla, bueno, habla un poco de una historia tal vez nuestra, porque de lo que trata es del deseo colectivo de trabajar un tipo de actuación que es grotesco, y la obra es en el interior de un antiguo departamento de San Telmo y la herencia de una familia patricia donde Clotilde, una lejana antepasada, y su marido colaboraron en la expulsión de los ingleses en la invasión de 1806. Claro, debe ser por la calle Defensa o por la calle Balcarce o la calle Reconquista. Qué hermoso barrio y qué lindas todavía construcciones edilicias de esos tiempos inmemoriales tiene. Bueno, hoy en el 2024 vive Clara con el fantasma de la difunta Justina, la tía solterona de la familia, descendiente de Clotilde, y Clara está esperando la llegada de Peteco, Titina y Neneco, los sobrinos de Justina, que ella no conoce y que vienen a reclamar, por supuesto, la herencia familiar. Así que estas cinco actores y actrices interpretan un puñado de personajes estilizados y caricaturescos que cuentan su historia, nuestra podría ser, desde una perspectiva repleta de humor y también de cinismo, y vamos a hablar con Martín Ortiz, su autor y director. Eso sucederá un poquito más adelante en el programa. Señor Pablo Hacker, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hay un fusilado que vive. Cuando te escuchaba, Marina, pensaba, ¿no? Hay un muerto que habla, hay un fusilado que vive. Bien, nosotros vamos a charlar de reforma electoral. Ahora, en 45 minutos, arranca en el Senado una comisión a tratarse este proyecto del gobierno que tiene, hay que decirlo, bastantes dificultades para llegar a aprobarse y que esconde ficha limpia nuevamente. Detrás de la eliminación de las PASO, que tiene cierto consenso en los partidos políticos, se esconden otras cuestiones que obviamente son para agua del molino de Milei, ¿no? Bien, eso será más adelante en el programa. Una consulta, usted que sabe de estos asuntos. ¿Es verdad que el Presidencia de la Nación intenta prohibir por decreto el uso de una palabra presiduende en las redes sociales? ¿En serio? Yo la uso, sí. Y cuando la usás, te genera un hate, un odio, como se dice ahora en los jóvenes, tremendo. Hay 2 o 3 cosas que no se pueden decir mucho. Hablar de las papas fritas, hablar de los perros muertos, hablar de presiduende. Eso no se puede hacer en las redes sociales porque el resultado es un montón de mensajes agresivos. Yo hice una prueba de campo comentando. Yo en general no soy muy activo comentando, pero para ver qué pasaba en una publicación del presidente. Y la cantidad de odio que se recibe, por supuesto que leí el 10%, por otro, digamos, si estás medio mal de ánimo, te insultan por decirle presiduende o papa frita. O por preguntar qué pasa con Libra cuando hablan de ficha limpia, ¿no? Bien, por pero pavadas como ¿eso es público real de las redes sociales o te bajan un montón de cuentas robóticas? No, eso es mucho bot, por supuesto. Tenemos un ejército de bots, están comandados por ya sabemos quién, y por un montón de millones que ya sabemos
dónde iban a ir y no ¿Dónde? fueron. No están en las universidades, no están en los jubilados, no están en los discapacitados, están en los centros de tuiteros donde viven en esa irrealidad, y ¿no? se habló muy poco del Honduras Gate, que también Nada. unos $350.000 puestos para no sé qué, ¿no? Nico Trota habló de eso, sí, $350.000 para justamente una campaña negativa. Bueno, un montón de cosas que pasan en ese universo Medio desapercibidas. Milei. Sí. Ojalá no lo metabolicemos como la normalidad y podamos escupir sobre esa normalidad y construir todos juntos unas nuevas formas de lo que llaman normalidad. Nos vamos rumbo a... Museo Beresford, y no le damos la bienvenida a Martín Ortiz, le damos a un actor la bienvenida, que es a Mario Petrosini. Hola Mario, ¿cómo andas? Marina Glesser, Carlos Polimeni y Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la M530, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación a charlar sobre museo y un saludo a todos allí en el panel, son todos muy grosos. Vos también, qué gusto saludarte y felicitarte por esta especie de grotesco, se podría decir, no Mario, que interpretás a Peteco, uno de los sobrinos que llega a pedir la herencia a la casa de Clara y que habla de un presente y un presente y un futuro incierto, ¿no? Porque el futuro está tan incierto hoy como el de esa casa de San Telmo en el Museo Beresford, ¿no? Sí, hay algo que estaba escuchando cuando la presentabas recién la obra, cómo se ha perdido la medida o el límite entre lo que es grotesco y la realidad, ¿no? Claro. Sí. Hay algo que nosotros tenemos que incrementar justamente en esa caricaturización para que realmente la distancia de lo divertido y la realidad distanciada para caricaturizarla sea suficiente. A veces hacemos un esfuerzo muy grande porque la realidad se impone con su grotesco diario y arrogante en este momento, y desde adentro lo que podemos hacer es decir algunas cosas que tienen que ver con la realidad argentina o que tuvieron que ver con la realidad argentina para que el espectador pueda hacer el enganche, pero a veces la realidad se impone de una manera, incluso la obra va teniendo un ambiente muy fluido en la comunicación con el público, en que cada tanto agregamos algún hecho nuevo, inédito, que significa la misma hilaridad del que habíamos supuesto al principio, porque hoy hay temas presentes que nos convocan en la obra, que trata de hablar de la argentinidad, de nuestra historia, de lo que somos, de lo que queremos ser, etcétera. De lo que queremos ser. ¿Por qué está bueno que traigas a colación eso? Porque bueno, habla de una familia Peteco, habla de una familia paqueta, ¿no? Patricia, que viene a reclamar, claro. Que sin embargo, teniendo esa distinción de clases, si se quiere, a veces parece hasta más tilinga que el más vulnerable o más humilde o el más despojado de cualquier bien material, ¿no? Porque estos vienen a buscar esa herencia con una gran afán de mezquindad o de angurria para acumular más y más, ¿no? Porque el que tiene mucho parece todo el tiempo que alguien le está queriendo sacar, ¿verdad? Bueno, la realidad de nuevo, ¿no? Hay algo que está pasando con todo el caso Adorni, que nos asombra en el paralelo de como si hubiéramos sido visionarios hace 2 años cuando comenzamos con esta obra, viendo lo que se venía un poco y también tratando de entrar en un razonamiento es el que tenemos que escuchar también en este momento, porque hay un montón de gente que está opinando de una manera que nos sorprende, como si hubiera aparecido ese argumento de la nada. Y me parece que hay cosas que no supimos ver, que creemos en otra salida más colectiva, una salida que tenga que ver con el grupo humano solidario avanzando hacia adelante, ¿no? Este momento es un momento en el que la referencia graciosa se vuelve una mueca patética a veces en el espectador, porque muchos se preguntan y nos dicen, a pesar de que se divirtieron mucho, la disfrutaron, ¿de qué nos estamos riendo? ¿No? Yo a veces soy bastante incisivo con el tema memes sobre casos serios, porque terminan naturalizando la cuestión a veces, ¿no? Claro, banalizan el mal, decís vos, ¿no? Lo superficializan al nivel de sacarle el valor, y ahora está muy la crisis de subjetividad poniendo eso del no compromiso, del no sentimiento, del no me importa el otro, y vulgariza hasta la obscenidad cualquier tipo de pensamiento, como vos bien decís, y entonces ahí se pierde un límite entre lo que debería ser prudente
o no. Por eso está bueno que se lo lleven a la acción, digamos, a la acción, a la dramaturgia de Museo Bedford para poner, ¿no?, en el plano lúdico esta realidad tan contrastante de estas clases patricias que no defienden nada más que a sí mismos y podrían entrar en guerra solamente para defender una cuestión personal. Bueno, creo que es parte de la batalla cultural que se está jugando, que yo creo que está siendo muy fuerte y con mucha violencia. Se están imponiendo criterios que pensábamos que no iban a volver. Entonces, desde cada uno desde su lugar me parece que tiene que hacer algo. Nosotros lo hacemos desde arriba del escenario, tratando de decir con un discurso que nos pertenece, aunque mi personaje está en las antípodas de lo que yo pienso. Muchas veces me doy cuenta de los resortes que tienen un personaje como Peteco, de la aristocracia más rancia, familia patricia que se cree con derecho a gobernar el país permanentemente, más allá de quién sea el presidente, y ampliar un poco la psiquis acerca de lo que yo veo que es esta gente, ¿no? Me parece que son gente que se quedaron en la infancia de este juguete es mío y no se lo presto a nadie. Mío. Exactamente. En el momento, se llama en el momento anal, creo. Bueno. De la evolución de los niños. Bueno, qué bárbaro. Cómo el cómo el teatro se anticipa, no deja de sorprenderme esto que decías, como me decías que habían sido visionario Martín Ortiz, autor y director de Museo Beresford, porque anticipó este clima de época, y el teatro tiene algo eso de como de predecir o de describir in situ en el momento algo que está pasando, pero ustedes armaron el elenco previamente y el proyecto es previo a este momento y sin embargo es el actual, ¿no? De hecho, comenzamos a ensayar en el 2024 con los primeros meses de este gobierno y ya nos parecía que se venía algo, o sea, ya lo empezamos a sentir en el cuerpo. Los actores, las actrices, incluso los directores, todos los que se dedican al teatro en general tienen una lectura de la realidad desde el cuerpo también, ¿no? Tenemos que tenerla. Me parece que hay algo de eso que lo tiene Martín, que aparte es un obsesionado con la historia argentina. Sus obras tienen en general aspectos históricos que hablan de la argentinidad y en una evolución, según uno se pregunta, ¿es una evolución o están concatenados los hechos o son solo de historias de Instagram? Claro, o seguimos rodando como en el mismo lugar, nada más que con distintas formas, pero es lo mismo en el fondo. Y bueno, de eso nos agarramos y empezamos a crear. Incluso la obra era un texto bastante dinámico porque Martín mismo propone ese trabajo, al menos con esta obra, para que nosotros podamos agregarle algunas cosas de acuerdo a lo que nosotros leemos también de la realidad, ¿no? Siempre preguntándole, porque él es el autor, pero en este momento a mí me gustaría esto que dijo tal o esto que hizo tal, meterlo de alguna manera, y él es muy, muy permeable a esas cosas como director, habiendo escrito un texto que nos lo dio a leer y nos ofreció la posibilidad de crear sobre el texto, ¿no? Muy interesante. Eso fue muy lindo, al menos a mí me gusta mucho por eso trabajar con Martín, porque tiene esa flexibilidad, él sabe, escribe muy bien y a la vez abre las posibilidades para que dentro de ese texto uno pueda proponer cierta dramaturgia del actor, podemos decir así, cierta manera de ver, de enfocar el personaje, las situaciones que plantea. Esta familia patricia es muy desopilante, pero a la vez refleja aspectos distintos de la realidad, ¿no? El más firme en su afán conservador es mi personaje. Te digo que hacer un personaje así es tan liberador, es gente tan cómoda, gente tan... Claro, gente que no se esfuerza en nada, que todo le vino dado, que tiene un pensamiento del otro como tan distinto, ¿no? No hace falta empatizar, no hay que sentir empatía, ni ponerse al servicio, ni estar a disposición, ni ser solidario, ni generoso, es hermoso. Exacto, es maravilloso, ¿no? Es realmente un lugar muy privilegiado, pero que ellos piensan que es el normal para su persona, para su subjetividad. En ese sentido es muy libre crear a partir de ahí, por eso también a mí me tenían como
frenar un poco, porque yo no me quería proponer de acuerdo a lo que iba viendo en la realidad. Se te sobregiraba el personaje grotesco de Peteco en el Museo Beresford. Se nos termina el tiempo. Te quería agradecer mucho, Mario Petrosini, por conversar este ratito con nosotros. Vamos a sortear 2 entradas para la obra, para Museo Beresford, que es los domingos de mayo a las 20 horas en Hasta Trilce, en Masa 177. Se consiguen las entradas también por Alternativa Teatral. ¿Te parece, Carlos Polimeni, que regalemos un par de entradas? Que sorteemos un par de entradas entre los oyentes, con gusto. Sí, claro. Qué bueno. No quiero dejar de nombrar a mis compañeros, María Forni, Carolina Guevara, ahora Patricia Guillermina Rosas, que reemplazó de manera brillante a Daniela Katz, que hace un personaje maravilloso, y Cristian Sabás, mis compañeros en escena, un equipazo que aprendo mucho de ellos permanentemente y nos nutrimos en este caos organizado que es Museo Beresford. Es muy divertida, vayan a verla. Quedan solo 3 funciones, las 3 funciones de los domingos de mayo que quedan en Hasta Trilce, y terminamos. Bueno, te deseamos lo mejor para esta función de domingo. Vamos a sortear entre los oyentes y la audiencia un par de entradas y te mandamos un beso muy grande a todo el elenco y al equipo también. Abrazos para ustedes, muchas gracias, la pasé muy bien. Gracias, chau. Bueno, era el actor Mario Petrosini, bastante interesante el poder hacer un personaje conservador, porque obviamente los actores de lindo eso tienen la condición humana, ¿no? De poder entender que Hitler fue bebé, que Mao fue bebé, ¿no? Que, te digo, no sé, Carlos Saúl de Anillaco fue bebé. Salvando las distancias enormes entre los unos y los otros. Todos fueron bebés. Todos fuimos bebés. Todos fuimos bebés. Entonces, como todos fuimos bebés, hay indefectiblemente una misma especie de la que sí somos todos la misma especie. Sí. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Y ya saben los oyentes memoriosos o cuyo cerebro registra las instancias del programa que esta música precede a las columnas sobre inteligencia artificial de nuestro experto en inteligencia artificial, educación y comunicación, Sebastián Novomirsky, doctor en comunicación por la Universidad de La Plata. Señor Novomirsky, Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto estar de nuevo por acá charlando un poquito sobre estos temas, como vos decías, inteligencia artificial, educación, comunicación, en una semana particular, una semana que pasaron un montón de cosas. Ayer una gran marcha universitaria, ¿no? Los ámbitos de conocimiento pidiendo, reclamando, poniéndose de pie ante un contexto particular, y también de alguna manera hoy pensando, ¿no? Cómo esos contextos tan particulares, cómo la reformulación del conocimiento también se va a estar siendo afectada por la inteligencia artificial. Algunas de estas cositas vamos a pensar, algo preparamos para eso, y sobre todo también, Carlos, para pensar cómo se mete en la cuestión emocional la inteligencia artificial. Vamos entonces. Bueno, Carlos, como venimos diciendo, la inteligencia artificial está de alguna manera derramándose, está entrando en casi todos los órdenes de nuestra vida, está cambiando las formas en que conocemos el mundo, está cambiando las formas que estudiamos, las formas que aprendemos. Venimos hablando hace varias semanas ya, ¿no? Hoy estamos cumpliendo la 10ª semana, pasa el tiempo, y venimos viendo cómo discurrimos entre este scroll infinito, los algoritmos, hablamos mucho de patrones oscuros, no hay que olvidarse que estos patrones, ¿no?, de cómo están configuradas las plataformas, hacen que nosotros quedemos presos o presas ahí adentro. Hablamos de regulación y en las últimas semanas nos dimos el gusto incluso de hablar de poder y de política. Estamos viendo ni más ni menos que cómo las plataformas empiezan a organizar nuestra experiencia cotidiana. Pero lo que empieza a aparecer, Carlos, es que ya las plataformas, hoy vamos a dar un pasito más allá, no pelean solo por nuestra atención. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, de algo que empieza a verse en esta nueva etapa, algo que aquella película Her, no sé si la vieron, anticipó hace un tiempo, algo que implica que la inteligencia artificial
ya no solo nos responde, sino que nos empieza a acompañar. Está empezando a entrar en esta nueva frontera, en una nueva frontera en la cual se mete no solamente en la interacción cotidiana, sino también un poquito con nuestros sentimientos. Mucho tiempo tuvimos para pensar, ¿no?, cómo las plataformas se empezaban a meter con nuestra atención, esa atención que necesitan permanentemente para monetizar, para hacer que permanezcamos cada vez más tiempo ahí adentro. Pero ahora empieza otra competencia, ¿no? Algo que empieza a aparecer con más fuerza es la compañía, la escucha, el vínculo, hasta cierto punto una intimidad. Hace pocos meses salió, por ejemplo, un aparatito que tiene una IA adentro que acompaña a adultos mayores. Eso lo vemos, está muy publicitado. Hay justamente un conductor nuevamente de televisión, pero que por muchos años estuvo en radio, que está atrás de este proyecto. Pero sabemos que casi todas las inteligencias artificiales hoy están empezando a tratar de entrar, ya no solo por el diálogo, por la conversación, por la educación, sino también por ocupar otros espacios, por otros escenarios de nuestra vida privada. Hay plataformas como Réplica, como Character IA, como Nomi, que ya no solamente están buscando darnos información, sino nos buscan para que conversemos con ellas, para que podamos desahogarnos, para que mucha gente en esos espacios se sienta escuchada, de alguna manera con una compañía emocional, empezando a gestar lo que serían vínculos afectivos sintéticos, ¿no? Estos vínculos afectivos donde de un lado hay un humano o una humana y del otro lado empieza a haber sistemas. Buscando, como siempre hago para la columna de hoy, Carlos, 3 datos importantes. Casi el 80% de las personas en Estados Unidos entre 18 y 34 años ya interactuó con inteligencias artificiales con fines de compañía emocional. Casi el 80%, ¿no? Después en Europa, ¿qué pasa en Europa? Más de la mitad de los jóvenes entre 11 y 25 años dice que le resulta más fácil hablar de temas emocionales con un chatbot que con un profesional. Acá también, ¿no?, suenan algunas alarmas. Hablamos de las alarmas que nos suenan a los docentes, a los comunicadores. Acá también les suenan alarmas a los profesionales de la salud. ¿Qué estará pasando que un chico o una chica se siente más cómodo con un chatbot que con un profesional de la salud? Y en América Latina, el 65% de las personas ya está utilizando cotidianamente herramientas de inteligencia artificial en un continente o en un subcontinente, mejor dicho, donde la adopción de estas tecnologías está creciendo mucho más rápido que la regulación y sobre todo, como venimos diciendo, que la discusión pública. Entonces, empezamos hoy a girar un poquito, ¿no?, esto que tratamos de hacer de cada semana, ir viendo de alguna manera una capa diferente de este problema tan complejo que es la plataformización del mundo, ¿no?, y sobre todo la llegada de la inteligencia artificial generativa, y empezamos a cambiar la idea de que hablamos con máquinas a empezar a vincularnos con ellas. Y eso de vincularnos tiene un componente distinto. Pasamos de un algoritmo que me atrae a un algoritmo que me escucha, a un algoritmo que parece que me entiende, ¿no? Primero las plataformas captaban nuestra atención, después captaron nuestro comportamiento, qué hacemos, a dónde vamos, qué compramos, qué dejamos de comprar, y ahora empiezan a captar nuestra emocionalidad. Esto, Carlos, es una entrada en una nueva etapa de la economía de la atención, es decir, ya no monetizan la atención que le prestamos cuando estamos mirando una peli, cuando estamos interactuando con ChatGPT o cuando estamos mirando Reels, sino monetizan la atención que nosotros ponemos disponible cuando necesitamos una escucha, cuando necesitamos una validación emocional, cuando de alguna manera necesitamos compañía. Entonces la inteligencia artificial empieza a ocupar espacios que antes eran exclusivamente humanos en lo vincular. Por eso a mí me gusta decir siempre que la IA, más allá de que es una tecnología de tecnologías o una metatecnología, casi un virus, ¿no?, que se mete por todos los rincones. Es como esas manchas en las películas de Marvel, ¿no?,
esas manchas negras que se van expandiendo y que van ocupando todo y todo lo van mutando, porque está entrando en un nuevo rinconcito de nuestra humanidad, que es el rinconcito de los vínculos interpersonales. Y la verdad que funciona muy bien, y por algunas características que le son propias, ¿no? Porque la IA es muy potente porque responde siempre, porque no se cansa, no se aburre como un amigo y te dice, che, ¿sabes qué? Hablamos mañana. No te discute, sino que es completamente condescendiente. No vas a sentir que te juzga, porque del otro lado no hay un ser humano, y lo más importante, está disponible todo el tiempo. Esto puede ser una ventaja en algún aspecto, pero también es un riesgo para, por ejemplo, los chicos y las chicas adolescentes, que sabemos que hay una ebullición y que, como ya ha habido casos en Estados Unidos, la IA termina en situaciones muy complejas, dando incluso consejos de, por ejemplo, entre otras cosas, esto ya es un caso muy renombrado en Estados Unidos, de cómo terminar con la vida de un chico, ¿no? Este es un juicio que hay en una de las plataformas que mencionaba hace un ratito, en carácter IA, pero también es riesgoso para las personas que están solas, para quienes se sienten o nos sentimos, porque todos nos sentimos alguna vez vulnerables, porque esto, la verdad, puede emular una compañía real. Entonces, ahí aparece el problema de vuelta, ¿no? Sigue habiendo plataformas, sigue habiendo datos nuestros que se quedan ahí adentro, sigue habiendo diseño y sobre todo sobre nuestra emoción, en este caso, empieza a haber monetización. Alguien está haciendo dinero también con nuestras emociones puestas en estos lugares. Entonces, la intimidad empieza a entrar en una lógica, como venimos diciendo, del capitalismo de plataformas, ¿no? Nuestra propia intimidad está adentro ya también de este gran sistema capitalista de plataformas actual. Esto, por supuesto, empieza a generar debates, necesitamos regulaciones, hay que investigar mucho qué genera, ¿no? Hay que investigar mucho qué genera, sobre todo en los más chicos, sobre todo en quienes están más expuestos, porque aparece una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando las empresas privadas diseñan vínculos artificiales, pero a escala masiva? Son diseños artificiales que se meten en nuestros vínculos, pero que están en todas las plataformas, ¿no? Porque está en el chat de WhatsApp, que lo podemos abrir, el de Meta, está en ChatGPT, está en Gemini, está en Google, está en todos lados, ¿no? Entonces ya no tenemos que hablar solamente que el problema, que es político, que es un problema que venimos tratando de describir de manera compleja, tiene que ver con la privacidad, con la falta de conocimiento de la realidad, con las fake news, con el tiempo que pasamos ahí en pantalla, que lo hablábamos la semana pasada, sino que empezamos a hablar de afectividad, de salud mental, de soledad, de subjetividad. Entonces, para ir cerrando, Carlos, el cambio más profundo es que antes usábamos la tecnología, después empezamos a vivir en la tecnología, trabajamos, estudiamos, jugamos dentro de estas plataformas y ahora estamos empezando a construir vínculos con sistemas artificiales. La IA dejó de ser solamente una herramienta y empieza a ser realmente una presencia permanente. La disputa entonces ya no es solo por nuestro tiempo, la disputa empieza a ser también por nuestros vínculos. Y por ahí entonces, ahora sí, cerrando, aparece una de las preguntas más profundas, ¿no? Quizás de esta etapa, es por qué las plataformas que ya organizaban nuestra atención, nuestra información y nuestra experiencia, ¿por qué y qué va a pasar cuando también empiecen a organizar nuestros afectos? La discusión que se viene probablemente ya no sea cómo usamos la inteligencia artificial, sino qué lugar le vamos a dar en nuestra vida emocional. Nada más y nada menos, ¿eh? De la inteligencia artificial a la empatía artificial. Sebastián, gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Un abrazo grande. O será la empatía artificiosa. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga.
cuando no tengas ni fe. Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está afuera, a veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Memoria. Verdad. Justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. $15.44. Veo que hay 2.44 después, que son los segundos que van de la hora. 15:44. Nosotros miramos un reloj en el estudio debajo del cartel. ¿Cuál era el número aire, ¿no? del muerto Kiparla? 48. Nunca jugué a la quiniela, ni mucho menos, pero es un número famoso, como 15 la niña bonita, pongamos, ¿no? Sí. 45 es el vino. 45. Viene ahí, buen número. Vino su invitado, lo tenemos al aire. Vino mi invitado al aire. Entonces, el señor Pablo Hacker con ustedes. Bueno, sí, estamos en línea con Marcos Schiavi, ex director nacional electoral. Marcos Schiavi, te estamos llamando. Marcos, ¿cómo estás acá? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos en la 530, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Bueno, perdón por la demora, Marcos. No pasa nada. Primero, antes de meternos en el tema reforma electoral, que es lo que más queremos conversar con vos, una reflexión de la marcha. Sos doctor en historia, fuiste director nacional electoral, tenés un paso muy importante como profesor y estudiante por la Universidad Pública, también en París. Estuviste ahí ayer, ¿qué impresión te queda? A ver, lo que me queda es primero una marcha, lo obvio, ¿no? Multitudinaria y variopinta, distintos sectores, de distintos lugares, expresando lo variopinto que también es el universo de las universidades públicas en Argentina, ¿no? Segundo, que es llamativo un par de cosas. Primero, que se haya retraído el presupuesto universitario del 23 a la fecha en un 30%, lo mismo que los salarios de los profesores universitarios, hacen no solo invivible
la universidad en términos de infraestructura, en términos de un horizonte, sino que pone a la gran mayoría de los trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza. Entonces es imposible no pensarlo como un ataque directo a la universidad pública en particular, y también obviamente a la educación. Pero después, para mí un punto interesante para pensar es, bueno, cuando se habla de equilibrio fiscal y cuando se habla de cuentas ordenadas, que me parece saludable la discusión, no hay que dejar de pensar que para el gobierno las cuentas ordenadas, que supuestamente son un valor, es menos para educación, menos para infraestructura, menos para salud, menos para las provincias. Entonces, me parece interesante que esto también abra un debate necesario sobre el equilibrio fiscal y de dónde van a salir los recursos que necesitamos para que el Estado Nacional vuelva a ser protagonista del desarrollo argentino. Pero además, déjame acotar y también preguntarte, porque sin profesores, sin profesionales formados en la universidad pública, ese desarrollo también es bastante complejo. Ayer escuchaba a un analista internacional hablando sobre el tema de la reunión de Xi Jinping hoy con Trump. Uno de los puntos de discusión justamente es el desarrollo del progreso, la posibilidad de crecer dándole fuerza a los profesores, a los estudiantes. Bueno, acá se está desfinanciando esta cuestión y se está cancelando la posibilidad de crecer y generar riqueza, porque también se olvida, si es que esto es tan importante para ellos, que los estudiantes, que los recibidos, los graduados generan riqueza para todos, ¿no? Es que los países que crecen, crece su productividad. Y la productividad se logra aumentarla con inversión en capital y también en inversión en capital humano, claro, en trabajadores más capacitados que en menos tiempo producen más. Entonces, en el fondo, menos educación y menos educación universitaria es más atraso para el país. Es lo contrario a lo que este gobierno vende. Exactamente. Gracias por esta reflexión, Marco. Vamos a pasar a hablar de la reforma electoral. Ahora en minutos arranca en el Senado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el tratamiento en comisión justamente de este proyecto de reforma electoral que, por lo que yo pude leer, porque tampoco está el texto final, como hace este gobierno, nos tiene acostumbrados que presentan partecitas de los proyectos y se conocen el mismo día el tratamiento en el recinto. Pero bueno, por lo que puedo ver, tiene adentro metido, endosado, no solo la eliminación de las PASO, sino también ficha limpia. ¿Qué opinás primero de las PASO? Te quiero preguntar, ¿hay que sacar las PASO o no? Es el mejor mecanismo que tienen los partidos hoy para decidir los candidatos de manera democrática. Yo creo que por cómo está la situación de los partidos políticos en Argentina, hoy sacar las PASO es lo único que busca el gobierno en ese sentido, es tocar el sistema para favorecerse de cada un resultado que hoy parece complicado. Entonces, el primer punto a mencionar es: lo ideal para un sistema electoral confiable es que, sobre todo el oficialismo, no toque la regla del juego simplemente porque le favorece una herramienta o no. Entonces, eso es un primer punto. Segundo punto, cuando te hablan de las PASO y su costo, etcétera, lo que se puede decir es que el año pasado, en la elección del 25, la elección que fue una sola, en costos salió lo mismo que dos elecciones del 23, ¿no? Ajustado por inflación, etcétera. Con la boleta única de papel, ¿no? Sí, la boleta única de papel, más allá de su éxito o no éxito, sus problemas o no, es un instrumento más caro, claro, para el Estado Nacional que la boleta partidaria. Y después, en el fondo, sacar las PASO, lo que me parece que también va a dar como resultado, si es que sale, es una fragmentación aún mayor de una política argentina que está camino a debilitar los partidos políticos y fragmentar la oferta electoral de tal manera que nos parezcamos más a Perú, claro, sin menoscabar a Perú, me parece un gran país, sino en detrimento de que el electorado tenga ofertas claras. Claro. ¿Cuántos modelos de país hay en disputa? ¿Hay 20 modelos de país en disputa o hay
3, 4, 5 como mucho. Pero además este proyecto, por lo que pude entrever, tiene como, esto decía yo, endosados, y entiendo que La Libertad Avanza quiere el tratamiento de todo junto, no por separado. Bueno, Ficha Limpia es uno de ellos. También tiene, digamos, corrige los topes de los aportes privados. Entiendo yo que también complica mucho a los partidos más chicos. Elimina la publicidad, digamos, el financiamiento de la publicidad en espacios de radio y televisión para las campañas, ¿no? La reforma presentada tiene algunos puntos centrales. Uno es el de financiamiento, es profundizar aún más un modelo de privatización de la política donde los grandes conglomerados, la plata de las empresas, influya radicalmente en el financiamiento y por ende en la capacidad de los partidos de hacer llegar su propuesta a todo el país. O sea, dicho en criollo, digamos, una empresa que tiene un interés con determinado candidato puede poner la plata que se le ocurra sin tener que dar muchas explicaciones, y justamente sabemos quiénes son los que tienen el control de esos fondos en Argentina. Sí, y además, si a eso le sumas la posible injerencia de ONGs, que es poco claro el financiamiento. Vieron la Fundación Faro, que es el think tank del oficialismo, fue uno de los, en la elección del 25, uno de los principales aportantes de campaña digital vía Meta y Google, y sin aclarar de dónde viene la plata ni hacia dónde va. Entonces, ese es un punto para mí muy importante a considerar. Ahora, igualmente esta ley, proyecto todavía arrancando su debate, hay que aclararlo, hace falta mayoría absoluta en ambas cámaras, 129 diputados, 37 senadores. Se entiende que va a haber que conversar mucho, por lo menos para que esto pueda llegar a recinto y tener una aprobación, o cómo lo ves vos, pensás que... No, porque aparte dentro de la reforma también hay nuevos cambios a la boleta única, que implican la posibilidad de que haya elecciones simultáneas, el botón de lista completa, se baja dentro de la reforma, se bajan las candidaturas de Parlasur. Yo creo que para mí las reformas electorales en un sistema como el argentino que funciona, que tuvo un cambio drástico el año pasado con la boleta única, pero que al final del camino institucionalmente nadie duda del resultado de una elección, tiene que ser una discusión seria, de largo plazo y responsable. No podemos romper un juguete que es tan importante para los argentinos, que es la democracia, y que en el marco para mi forma de ver la política, un avance sobre la soberanía popular que hay en distintos niveles, desde la proscripción de Cristina, su intento de asesinato, la partidización del Poder Judicial, la influencia de Estados Unidos y el FMI en la economía argentina, etcétera, etcétera. Y bueno, la herramienta voto, la herramienta electoral es en el único momento, si se quiere, que los argentinos todos valemos uno, que vale lo mismo el voto, tu voto, que el de Galperín. Que el de todos. Pero les gusta romper herramientas y romper, ¿no? O sea, creo que, digamos, no sería la primera vez que tratan de romper cosas que funcionaban, diciendo que cuestan mucha plata o que son muy onerosas. Estamos acostumbrados a verlo. Yo creo que la discusión sobre la plata quedó bastante saldada el año pasado cuando hicieron una elección que era el doble de cara que la que se venían haciendo en el 23. Clarísimo. Y además sosteniendo un candidato sospechado de vínculos con el narco. Marcos, gracias por estos minutos con nosotros y seguimos hablando y viendo qué pasa en el Congreso con el tratamiento de este proyecto de reforma electoral. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Te digo algo, Hacker, Dale. muy importante. Emmagrecer los partidos políticos fue parte también del Plan Cóndor cuando hicieron las dictaduras latinoamericanas, porque bueno, los sistemas presidencialistas de países tan desarrollados como fue Argentina, justamente su sistema de partidos, cuando era bipartidista, ¿no? Radicalismo, justicialismo, ganaba mucha consistencia. La democracia ahora está claramente emmagrecida desde el 1 de septiembre del 2022, porque ellos sí planifican. La derecha, además de
de adoctrinar, ¿no? De perseguir, de matar, también se da el derecho, que también considero que hoy es un privilegio de clase, porque todos estamos contando el mango para ver cómo planificar el día de mañana. ¿Qué planificar? ¿Qué planificar? Tiene la enorme capacidad de planificar con mucha antelación y mucha anticipación los movimientos a futuro. Y ¿no? llevan 50 años planificando, ¿no? Pero por eso te digo, lo que te quiero decir es que ellos sí tienen como esta reforma electoral en gatera, no de ahora, o como tenía Sturzenegger la ley bases para desregular todo, echan los estudios de abogados que ya sabemos de qué abogados hablamos. Digo, ellos estaban planificando esto. Macri decía lo mismo, pero segundo tiempo, pero más rápido. Entonces, me parece que es muy importante no pasar desapercibido de que las herramientas son iguales o parecidas y el mismo modelo económico es aquel que hicieron con el terrorismo de Estado. Bueno, en definitiva lo que tienen que pulverizar o enmagrecer o fragmentar tiene que ver con lo que cohesiona y lo que genera compromiso ciudadano, compromiso de verdad, porque el ciudadano no solamente vota, ¿no? El ciudadano también piensa, actúa, dice, hace, promueve, protege, produce. El sueño líquido de Estados Unidos es que en la Argentina haya 2 partidos de derecha, como en Estados Unidos. Todo el mundo salgan a las calles, desconéctense del feed. Presentamos la semana pasada el nuevo tema de Fito Páez. Desconéctense, salgan a la calle. Bueno, ayer miles y miles de argentinos salieron a las calles. Nuestro cronista espontáneo Miguel Rainieri Verdún, con un grabador en medio de la marcha, hablando con personas. Entre esas personas, el intelectual Ricardo Foster. El gobierno viene a destruir la educación, hay que construir una generosidad política, le dijo. Este es un gobierno que vino a hacer esto, vino a destruir la educación pública, la salud pública, vino a destruir las industrias nacionales, vino a destruir las instituciones culturales, no está decidido a hacer nada que repare lo que viene a destruir. Entonces lo que hay que hacer es generar estos espacios y generar un camino virtuoso, democrático, hacia las elecciones del 27, con una fuerza política unida, con candidatos potentes y que tengan ideas claras de lo que hay que hacer los primeros 100 días para reparar la monstruosidad que está haciendo este gobierno. Esta es una protesta, por ejemplo, la de la universidad pública, que corta transversalmente a una comunidad. Acá están muchos jóvenes, están los padres, los abuelos, estudiantes de distintas generaciones a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas, más docentes, más trabajadores en general. Yo creo que la movilización es clave, no alcanza solo con la movilización, hay que construir fuerza política, hay que construir algo que parece faltarle a nuestra dirigencia, no a todos, pero a algunos, que es la generosidad política. Hay que construir. Esta es Sofía Figueroa, 32 años, abogada de la UBA. Todo lo que hace el gobierno es inconstitucional. Los jueces deberían ser elegidos por la sociedad. Y creo que este acto, al igual que todas las marchas que se hicieron con anterioridad, son súper importantes, que haya personas de todas las edades, gente que estuvo o no en algún momento en la universidad pública, porque esto nos tiene que convocar a todos como sociedad. Y mira, yo soy abogada y graduada de la universidad pública, si no, no hubiese podido estudiar, y la verdad que es inconstitucional todo lo que está haciendo. La justicia tiene que estar a la altura de lo que estamos pidiendo. Bueno, esperemos eso. Ahora la pelota está del lado de la justicia y esperemos que esté a la altura de lo que necesitamos como sociedad para seguir teniendo profesionales de calidad. No sé si ponen disponibilidad todos, pero sí que sean elegidos por la sociedad como los políticos. No debería ser distinto eso. Debería ser la gente y la sociedad que nos elige y que representen los intereses de la gente, que para eso están ahí. Soy Sofía Figueroa, tengo 32 años, soy no docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, egresada de la UBA. Un audio más de Miguel Rainieri Verdún en las calles. Silvia, 75 años. El gobierno no quiere la educación pública porque lo que quiere es colonizar a la sociedad. Y tenemos que seguir luchando, lo único que nos queda. Resistiendo, como siempre resistimos en este país, todos los días, luchando, trabajando, sosteniendo. Así, es la única manera. Y porque quiere colonizarnos, como tantos gobiernos dictatoriales, porque esta es una dictadura de la ignorancia. Silvia, 75. Una dictadura de la ignorancia. Silvia, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, 75 años.
ayer por la tarde. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Hemos terminado este día de miércoles, al menos aquí en la radio. Ayer y hoy, día de miércoles, en este día y cada día, Carlos, Pablo y a todo el equipo, gracias a todos y a todas por toda la buena onda que nos están tirando. Muchas gracias. Por suerte, mañana será un jueves valiente, Pablo. Y muy rápidamente, ¿por qué pregunta la gente que pasó la columna por la casa, por San José Oncense? Bueno, porque Cristina invirtió 6.3% del PBI en educación, entregó 5 millones de notebooks y creó 17 universidades. ¿Cómo no vamos a pasar por ahí? Ya viene Pablo Hacker y gran equipo. Vuelven las ideas a la AM530. Muy bien. Pablo Caruso. Me quedo un rato más. Hacker se queda un ratito más. Me quedo a conducir. Que vuelvan las ideas.